Química. Fenómenos físicos y químicos. Se denomina fenómenos a todas aquellas transformaciones y cambios que pueda sufrir la materia. Se le puede clasificar en dos tipos de fenómenos: fenómenos físicos y fenómenos químicos. Los fenómenos físicos son aquellos que suceden cuando no hay un cambio de la materia original. O sea, ocurre un fenómeno sin que se produzca una transformación de la materia. En general, los cambios físicos son cambios reversibles. Lo mismo que una campera, que es reversible, que uno se la puede poner de un lado y después se la puede poner desde otro lado y sigue teniendo la misma campera. Ejemplos típicos de fenómenos físicos son los cambios de estado, por ejemplo, congelar el hielo o evaporar agua. Por ejemplo, cuando evaporamos agua en una olla y tenemos la tapa de la olla que es más fría, entonces el agua que se evapora se condensa en gotitas y esas gotitas pueden caer nuevamente a la olla. Otro ejemplo de fenómeno físico es romper un papel o romper la madera. Uno sigue teniendo la misma sustancia, sigue teniendo el papel o sigue teniendo la madera. Si uno quisiera volver a la sustancia original, podría juntar el papel y de manera reciclada volver a formar papel. Otro cambio físico es, por ejemplo, inflar un globo. Uno infla el globo y luego lo desinfla y sigue teniendo el mismo globo. Otro cambio físico es todo tipo de mezclas. Así yo mezcle sustancias como es la sal y el agua. Estas sustancias se pueden volver a separar. Supongamos que mezclamos agua con sal y luego evaporamos el agua y podemos separar el agua de la sal nuevamente. En el caso de mezclas que son más complejas, que uno creería que no las puede separar, como por ejemplo el agua y el alcohol, sin embargo se pueden separar aprovechando la propiedad de que se evaporan a distintas temperaturas. Por un fenómeno de destilación que utiliza la propiedad del punto de ebullición, primero se evaporaría el alcohol y luego se evaporaría el agua. Entonces uno de esa manera lo podría separar. Este tipo de propiedad se observa también en la destilación del alcohol, cuando uno elabora un vino. Entonces separa el alcohol tóxico del alcohol que contienen nuestras bebidas, el etanol del metanol, y se utiliza la propiedad de evaporación y la destilación como fenómeno de separación. Otro ejemplo sería el de expandir un gas en una habitación, por ejemplo. Uno lo expandería y luego podría volver a comprimirlo y volverlo al estado original, y sin embargo ese gas no cambiaría sus propiedades. En cuanto a los cambios químicos, son aquellos que suceden mediante la transformación de la materia. En este caso, este tipo de reacciones son irreversibles, o sea, no se puede volver a la sustancia original. La mayoría de los ejemplos que están en este grupo son todas las reacciones químicas, la formación de compuestos nuevos o la descomposición de compuestos. Por ejemplo, la descomposición del agua, que uno tiene el agua y es líquida y cuando la descompone obtiene hidrógeno y obtiene oxígeno. El hidrógeno y el oxígeno son compuestos gaseosos que no tienen nada que ver con la sustancia original. Otro fenómeno químico es la oxidación de los metales. Cuando uno deja un metal en intemperie, estos metales se oxidan por reacción del metal con el oxígeno del ambiente y la humedad. Y se forma el óxido férrico, por ejemplo, que es un compuesto químico nuevo. Y ese hierro no puede volver de vuelta al metal, a formar parte del metal. Otro cambio químico es también, por ejemplo, la cocción de una torta. Por acción del calor, todos los compuestos se transforman en otras sustancias nuevas y no se puede volver a la materia prima o a la sustancia original. Otro ejemplo de fenómeno químico es la combustión o quemar cualquier tipo de sustancia. Por ejemplo, quemar un papel o quemar una rama. Uno no puede volver a tener luego el metal, la rama o el tronco.